Bienvenidos a la sección de fútbol de Thinking Melon. A continuación analizaremos tácticamente el partido de Copa del Rey donde el Barcelona se impuso por 1-0 a la Real Sociedad. Para este partido, como comentamos en la previa, el Barcelona jugó con Ter Stegen, Christensen y Araujo, Koundé y Balde, Sergio Busquets de pivote, con Frenkie de Jong y Pedri en la zona de interiores, Gavi de falso extremo izquierdo, Dembélé por la derecha y Robert Lewandowski en punta. Sin embargo, cuando tenían el balón, el equipo adoptaba el esquema de 3-4-3 que tanto le gusta a Xavi, para que así los jugadores con más último pase estuvieran por dentro y eso generara espacio en las bandas para que los más rápidos y desequilibrantes intentaran encarar allí. Por su parte, Imanol estuvo valiente y confió el relevo de un jugador tan importante como Mikel Merino a un canterano. Jugó con el 11 de Remiro, Zubeldia y Lenormand de centrales, Elustondo y Diego Rico por las bandas, Zubimendi de pivote, con Brais Méndez y Pablo Marín acompañándole en los interiores, Cubo y Oyarzábal de falsos extremos, con Sorloz en punta. Como también mencionamos en la previa, en ataque la Real solía jugar en rombo con Cubo por dentro cuando Sorloz se dejaba caer hacia la derecha, y con Oyarzábal por dentro si lo hacía por la izquierda. El partido fue muy entretenido tácticamente, sobre todo en los primeros 20 minutos, y a continuación analizaremos los aspectos claves del encuentro. Los primeros minutos estuvieron marcados por cómo la Real sacaba la línea defensiva hasta el medio del campo cada vez que el Barcelona jugaba hacia la línea defensiva o hacia su portero. Además, lo hacían igualando hombre a hombre en la zona defensiva culé la estructura que plantea el 3-4-3 de Xavi. Para superar la presión, una de las cosas que intentaba el Barcelona es buscar a los interiores que en este tipo de momento tenían espacio y tiempo para controlar. Y si la Real conseguía ajustar las marcas para tapar a los interiores, entonces se generaba un pasillo que Ter Stegen sabía leer muy bien para encontrar a Robert Lewandowski y que éste o bien dejara de cara para el interior que estuviera más libre o bien se girara y empezara a atacar la siguiente línea en situación prácticamente de igualdad numérica. Y además de esas armas, con la capacidad brutal que tiene Ter Stegen para dar balones en largo de una forma muy precisa, al Barcelona se le abría la posibilidad de buscar directamente a la espalda de los defensas a Dembélé en largo. Lamentablemente, a partir del minuto 20 el árbitro empezó a ganar protagonismo, hasta cometer un error gravísimo a este nivel en el 35, donde corta un contraataque peligrosísimo del Barcelona por una dura falta a Lewandowski y luego no saca la correspondiente tarjeta amarilla a Brais, que momentos después fue expulsado. Lo peor de todo no es que Gil Manzano necesitara la ayuda del VAR para arbitrar esa acción, sino la sensación que queda de que si el jugador hubiera visto la primera amarilla merecida, probablemente no hubiera hecho esta acción y el partido no se hubiera desnivelado tanto. Qué pena que un partido así, que estaba siendo tan emocionante, entretenido tácticamente, con muy buen ritmo de balón y ocasiones para ambos equipos, se acabe decantando tanto por la expulsión y la correspondiente actuación arbitral. A partir de ahí, la Real se ha ajustado con un 4-4-1, sabiendo que tendría que aprovechar muy bien las ocasiones que pudiera tener en ataque. Y por tanto, el Barcelona ha pasado de forma ya permanente al 3-4-3 que ya usaba en fase ofensiva. Imanol aprovechó el descanso para ajustar a su equipo tras la expulsión, sabiendo que Oyarzábal, que fue sustituido por Barrenechea, viene recientemente de lesión y que en la segunda parte les esperaba un trabajo más defensivo y de carrera a los espacios cuando tuvieran sus ocasiones. Diego Rico también fue sustituido por Allén para intentar contener algo más de cerca y no darle tanto espacio a Dembélé, que de todas formas se mostró intratable durante casi todo el partido. En defensa, la Real salió con dos líneas, una de 5 y otra de 4, donde Barrenechea se ponía de carrilero derecho y Sorloth daba también cobertura a esa banda, mientras que Elustondo pasaba a actuar de central diestro.
Por su parte, el Barcelona utilizó cambios frecuentes de posiciones entre sus jugadores más móviles del centro del campo para intentar generar desorden en el armazón que propuso el técnico vasco. Debido en gran parte a la expulsión, la situación que más se dio a menudo en el segundo tiempo fue el Barcelona atacando en el campo de la Real Sociedad, que intentó juntar sus líneas lo máximo posible para dificultar la construcción de los ataques culés. Y para atacar ese bloque bajo, a menudo el Barcelona subía a De Jong para formar una línea de 4 atacantes en los espacios que dejaba la defensa de la Real, para así dejar a Gavi y a Pedri ocupar el interior de los cuadrados de la defensa vasca. Para que esta estructura funcionara y el cambio de lado a lado fuera rápido y eficaz, fue muy importante el papel de Busquets en el eje central para dar continuidad a esos cambios de lado. Y cuando los cambios de lado a lado eran efectivos, el desborde lo solía aportar o bien Dembélé o bien las incorporaciones al espacio de Balde. Cuando no se conseguían estas incorporaciones, la gente de la zona del borde del área tiraba constantemente desmarques en profundidad para así generar espacios y huecos y desordenar a la estructura rival. El resto de cambios no variaron apenas la dinámica táctica del partido, que al final podría haber ido merecidamente a la prórroga si la Real hubiera aprovechado las ocasiones claras que tuvo, al final mayoritariamente y en gran parte debidas a las desatenciones y fallos de concentración culé, sumado por supuesto al mérito ofensivo que el equipo vasco ofreció en todo el momento del partido, donde no dio en ningún momento por perdida la eliminatoria. A continuación vamos con las notas en ataque y defensa del Barcelona. Ter Stegen tuvo un partido muy completo con balón a la hora de encontrar al hombre libre, incluso hasta la altura de Lewandowski o si no en largo a Dembélé. Sin embargo, le penaliza bastante en ataque el fallo que tuvo en los últimos minutos en un pase facilísimo para Busquets, que por confianza erró y pudo haber llevado el partido a la prórroga, de no haber hecho una impresionante salvada a continuación. En defensa estuvo bastante completo en un partido de dificultad máxima, ya que no intervino mucho y en las que le tocó intervenir fueron todas decisivas. De hecho, tuvo un buen despeje de puños en el córner inmediatamente posterior a su error, en una faceta en la que normalmente le suele costar. En el último momento del partido también salvó otro disparo que podría haber llevado el partido a la prórroga, un 7 en ataque y un 8 en defensa. Christensen estuvo muy fino con el balón, con acciones brillantes como un cambio de orientación hacia Dembélé al primer toque y casi presionado. Además utilizó alguna que otra conducción que llegó hasta el borde del área. Tuvo un nivel muy alto durante todo el partido y por eso se lleva un 8 en ataque y un 7 en defensa, donde estuvo bastante bien. Araujo estuvo muy bien en defensa y fue el principal encargado de parar a Sorloth. Además, también añadió su habitual salvada donde se tira con todo para mantener al equipo vivo en la eliminatoria. En ataque no contribuyó tanto a la salida de balón, pero sin embargo en balón parado dio una asistencia que Koundé falló extrañamente. Un 7 en ataque y un 8 en defensa. Koundé, junto al uruguayo, ha sabido también secar a Sorloth cuando caía por su zona, y cuando no, se ha encargado perfectamente de marcar a Oyarzábal. Estuvo muy bien en las anticipaciones, como el resto de sus compañeros en defensa, y en ataque supo incorporarse cuando Dembélé tiraba hacia el centro, y también romper entre el central y el lateral si Dembélé estaba en inferioridad para atacar. Muy buena asistencia para generar la transición a Dembélé. Un 7 en ataque y un 8 en defensa. Balde ha estado bastante bien en defensa, y gracias a su velocidad es capaz de corregir y recuperar la posición defensiva con mucha facilidad en las situaciones en las que la Real superó la presión blaugrana. En ataque se ha incorporado con peligro en varias conducciones, aunque la mayoría del ataque culé ha pasado por la banda contraria. Su partido en defensa se afea en algunas jugadas donde se le nota la falta de experiencia, por ejemplo cuando dejó a Barrenechea progresar hasta la frontal, o por ejemplo cuando Sorloth le ganó una acción en el área pequeña que pudo costarle al Barcelona carísimo. Ese tipo de detalles son los que, si pule con el tiempo, le convertirán en un lateral extraordinario, capaz de marcar una época en el Barcelona. 7 en ataque y 5 en defensa.
Parece que como el capitán Busquets juega siempre al primer toque fácil y escogiendo siempre la opción correcta, no es digno de mencionarlo como partidazo, pero es que eso que hace, con la velocidad mental y concentración que requiere, hay muy pocos, por no decir ninguno, jugador del mundo capaz de hacerlo a esa velocidad. Si además también tienes en cuenta que en la presión alta es el mejor mediocentro defensivo, hablamos de un nuevo partidazo de probablemente el mejor mediocentro defensivo de la historia. La cantidad de balones que recupera gracias a su lectura y a que sabe meter pierna larga, como solía decir Luis Aragonés, es brutal. Tuvo que hacer una falta táctica que le costó la tarjeta en el borde del área pequeña por una jugada que no supo parar Valde a tiempo. Sin embargo, el hecho de haber tenido una tarjeta y haber aguantado hasta el final del partido, sabiendo seguir metiendo pierna y robando balones, es lo que hace que Sergio Busquets llegue al 10 en defensa y con sus buenas construcciones en ataque y juego fácil al 8 en ataque, lo que en cómputo general le convierte en el mejor jugador del encuentro. Este partido fue otro nuevo ejemplo de De Jong, donde alterna despistes con pérdidas de balón en zonas peligrosísimas y fallos no persiguiendo a jugadores en transición ni cortando la acción con falta, con acciones de muchísimo mérito como incorporaciones perfectas en ataque desde la segunda línea. Si quiere adueñarse del pivote del Barça a largo plazo, necesita corregir urgentemente esos errores de concentración y esa parte más de disciplina táctica. Sin embargo, para la posición de interior está perfectamente cualificado, sabiendo que normalmente puede hacer la doble función de retrasar un poco su posición para ayudar en construcción de balón y también la de incorporación al ataque en segunda línea. Sin embargo, en la zona de interiores va a tener mucha competencia con Pedri y Gavi. Un 6 en ataque y un 7 en defensa, donde estuvo bastante aplicado en la presión. El partido de Pedri fue muy bueno en ataque, con pases muy precisos, como le suele caracterizar, y añadiendo desmarques con muchísima intención en ataque. Tiene muchos movimientos que recuerdan a un tal Don Andrés Iniesta. Y eso que hoy tuvo un partido muy duro, ya que casi siempre estaba muy encimado cuando recibía entre líneas, lo que le dificultaba mucho intentar pases en la zona de 3/4 donde realmente se genera el peligro. En defensa es un espectáculo cómo sigue presionando y corriendo por todo el campo a pesar de que ya ha adquirido cierto estatus. Eso demuestra el carácter competitivo de este chico, que si lo mantiene le hará tener una carrera tan exitosa o más que la de su técnico. 7 en ataque y 8 en defensa. Parece que poco a poco Gavi se está soltando en ataque a medida que coge confianza con el pasar de los partidos. Y lo mejor para el Barcelona es que muestra una conexión excelente de movimientos y pases con Lewandowski. Si a la garra que normalmente aporta le consigue añadir todo el talento que demostró en categorías inferiores, estaremos hablando de un jugador estratosférico. Aunque técnicamente siempre esté un punto por debajo de Pedri, el cómputo general puede hacerlo un jugador mucho más completo. En defensa, como no, volvió a dar otra lección de intensidad y presión en campo rival. Un 8 en ataque y un 9 en defensa. Dembélé empezó genial el partido, con mucha velocidad y encarando con acierto a los defensas. Además, esta vez añadió a sus acciones peligrosas buenas decisiones en el pase final. De hecho, dio una asistencia a Lewandowski que no valió el gol por la posición de Jong. Además de esa acción, también encontró en numerosas ocasiones pases peligrosos, como por ejemplo otro de Jong que casi acabó en gol. Además, en salida de balón, Dembélé estuvo espectacular con pases rapidísimos al primer toque, especialmente en combinaciones con Pedri. Además, dentro de las tareas de salida de balón, aportaba profundidad y peligro al espacio. De hecho, marcó un golazo en una transición rápida. Batió en carrera a su marca en un sprint larguísimo y cuando luego todos esperaban el pase de la muerte a Lewandowski, sacó un latigazo que no pudo sacar Remiro. A todo esto le añadió que últimamente en defensa ha mejorado mucho y está muy concentrado. Un 10 en ataque para Dembélé en este partido y otro 7 en defensa. Lewandowski estuvo muy bien en el juego colectivo, dando muchísimas soluciones a las combinaciones del equipo para avanzar. Además, también generó mucho peligro en ataque con algunas acciones maravillosas como la espuela de primeras para dejar a Gavi solo contra el portero, aunque después fue anulado por un fuera de juego casi milimétrico.
En defensa sigue aportando mucho, lo cual es muy importante en una estrella del tamaño de Lewandowski. 8 en ataque y 7 en defensa. Kessie se incorporó bien en ataque desde que salió al campo, con rupturas en profundidad sobre todo cuando Dembélé tenía el balón en la banda. En defensa también aporta bastante, 7 en ataque y 6 en defensa. Con la entrada de Rafinha, Dembélé pasó a incorporarse por el lado izquierdo. En ataque tuvo alguna ocasión muy clara que no pudo rematar por precipitarse un poco, pero estuvo voluntarioso y se ofreció en todo momento. En defensa aporta mucho, ya sea saliendo de inicio como si lo hace de suplente, lo cual le da muchos puntos para contar con muchos minutos en los partidos importantes de la temporada. Un 6 en ataque y un 7 en defensa. Ansu entró sustituyendo a Dembélé, que había realizado una actuación brillante. Como siempre que está en el campo, consiguió generar varias ocasiones muy peligrosas, destacando la maravillosa asistencia que le dio a Kessie en el último minuto. Además, aunque alguna vez se le nota que sigue siendo de sus acciones menos favoritas, ha adquirido mucho más compromiso en defensa. Si aprende a disfrutar recuperando el balón como lo hacen Gavi o Pedri, sumará el plus que le falta para tener la titularidad en los partidos importantes. 7 en ataque y 6 en defensa. Por último, entró Marcos Alonso al campo en los últimos minutos por las molestias que aparecieron en Christensen. Un 6 en ataque y un 6 en defensa. Espero que se hayan entretenido, soy Thinking Melon y recordad, lo más importante en esta vida es que seáis felices.